Buenas, hoy en Hablemos de Trading vamos a hablar del tema de GameStop, Wall Street Bets. Vamos a ver qué ocurrió y ya de paso vamos a aclarar, o mejor dicho, voy a dar mi opinión sobre algunas opiniones vertidas respecto a este tema, de lo ocurrido y temas relacionados con esto. Ejemplo, ¿se debería de prohibir los cortos? ¿Hubo manipulación? ¿Los neoliberales pidieron regulaciones cuando perdían dinero? ¿Robinhood estafó a sus clientes? Y más asuntos relacionados con todo esto que son muy interesantes. Y lo primero, vamos a poner en contexto un poco lo ocurrido, ¿vale? Bien, GameStop es una empresa, digamos, que está anclada en un negocio que está ya desfasado, con unos datos financieros realmente malos, y es una empresa que de forma legítima algunos grandes fondos estaban posicionados en corto. Y ahora vamos al corto. ¿Qué es un corto? ¿Qué entra en corto? Entrar en corto es coger prestado, alquilado una acción, posicionarte de forma de que al precio, a medida que vaya bajando, tú vas ganando dinero, volver a recomprarlo en una zona más baja y ganas la diferencia. ¿Vale? Eso lo hacen los brokers de forma automática. Y aquí vamos al primer tema. ¿Es ilegal los en corto? No. De hecho, las entradas en corto son necesarias en el mercado para la contrapartida. Es decir, siempre que haya una entrada en largo, debe de posicionarse con una entrada en corto, debe de engancharse para la contrapartida. Es necesario para liquidez también. Es necesario para el libre mercado, la libertad que tenemos los inversores de decidir o ir en largo en un activo, o si nosotros decidir ir en corto en un activo, siempre y cuando los datos fundamentales apoyen eso. Y a esto lleva otra reflexión, otro pensamiento, que es: entonces, lo que hicieron los de Wall Street Bets ¿es una manipulación? Pues en parte sí y en parte no. La parte de sí, ¿por qué? Porque compraron acciones de una empresa que sus datos fundamentales no apoyaban la decisión de compra. Pero, ¿realmente eso es manipulación? En mi humilde opinión, no. No, ¿por qué? Porque estamos en un mercado de libre mercado. Esta gente, ellos decidieron legítimamente, igual que los grandes fondos, comprar acciones de esa empresa. Los motivos, a partir de ahí, que sean para joder a los ricos, que no estén a favor, por ejemplo, de las actuaciones, digamos, de los grandes fondos, presionando a la baja a la empresa medio arruinada. Yo ahí no entro. Las razones, ellos tienen sus razones y es respetable. Lo que sí es que ellos legítimamente entraron en largo, consiguieron batir la oferta latente que había, y eso va a la siguiente reflexión. Entonces, ¿qué pasó con GameStop? GameStop, había mucha gente, grandes fondos, posicionados en corto. Entonces, ¿qué es lo que esos fondos estaban, digamos, buscando? Movimiento a la baja para conseguir así una revalorización de su posición.
¿Qué ocurrió? Al entrar en masa, la gente a través de Wall Street Bet y más gente que se sumó, lo que ocurrió fue un estrangulamiento de cortos. El proceso es el siguiente: empieza a entrar demanda, empieza el precio a subir, los grandes fondos se empiezan a poner nerviosos porque claro, cuando tú entras en largo, ¿vale? Tú tienes un riesgo, se suele decir que tienes un riesgo limitado contra, digamos, ganancia ilimitada. El riesgo limitado, ¿cuál es? 0. La ganancia es limitada, pues hasta donde llegue la acción. Cuando está en corto es todo lo contrario. El riesgo es infinito. ¿Por qué? Porque el precio puede subir y subir y subir y subir y quedarte atrapado en una posición donde puedas perder todo. ¿Vale? Esto es, digamos, entre comillas, la teoría. ¿Vale? Después sabemos que están los stop loss, sabemos, pero todos conocemos gente que tiene acciones de empresas que lo han compraron a 14, 15, 20 euros la acción, ahora vale 2 o 3 euros. Por poner un ejemplo, ¿vale? Esa gente está perdiendo mucho dinero con esas acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que empieza el precio a subir, los que están posicionados en corto tienen que empezar a cerrar sus posiciones para no incurrir en pérdidas o no tantas pérdidas. Al empezar a entrar la masa compradora, es decir, está subiendo la demanda y aparte las posiciones cortas están deshaciéndose de sus posiciones y recomprando, eso hace una compra, una avalancha de compras. Y llega un momento que, como es un activo con poca liquidez, no tienen capacidad para vender todas las posiciones y se quedan atrapados en una posición súper perdedora con miles de millones de pérdidas a los fondos de inversión. A día de hoy GameStop está otra vez donde estaba en todo el inicio. Si los fondos han aguantado todas esas pérdidas, ahora han recuperado parte de las pérdidas, que al final pues se va a quedar para ellos en un susto, pero eso es lo ocurrido, ¿vale? Eso se llama un estrangulamiento de corto, o yo me gusta decirlo así. Y ahora, ¿es una manipulación? Hemos dicho que no. ¿Es legítimo entrar en corto? Hemos dicho que sí. ¿Es legítimo entrar en largo? Hemos dicho que sí. Y ahora vamos al siguiente tema, las regulaciones. Que si los neoliberales piden regulaciones y tal. La respuesta rápida y sencilla a este tema es no. Yo he investigado, he mirado y no es cierto. Sencillamente no es cierto. Lo que sí es cierto es que había intereses contrapuestos entre Robinhood, que es la plataforma que empezó todo, con Citadel, que es, digamos, el maker que le hacía la contrapartida. ¿Qué es lo que ocurrió en GameStop? Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con el eBay, lo mismo que ha ocurrido en muchos activos en el tiempo. Que la masa neta de compra era tan grande que no conseguían contrapartida. Lo voy a explicar de otra forma. Cuando tú compras una acción, a ti te piden una garantía, ¿vale? Esa garantía que te la coge el mismo broker de fondo, ¿vale? El margin call. Si te come esa garantía en pérdida, empieza a comerte de tu dinero, ¿vale? Pero con el Robinhood, por ejemplo, con Citadel, a la hora de ir a la Cámara de Compensación americana, ocurre exactamente lo mismo. Ellos presentan una entrada en largo, una entrada en corto, las que pueden, digamos, enganchar, la enganchan, por ejemplo, pero estamos hablando de millones
de dólares en entrada en largo, una masa neta de entrada en largo grandísima. ¿Qué ocurría con esa entrada en largo? Que la Cámara de Compensación le pedía una garantía. Ahí es donde sí ha habido una cierta manipulación, supuestamente, por lo que yo he podido ver a través de la Cámara de Compensación, que le pidieron una garantía de más del 100% a Robinhood y a Citadel. Garantía que ellos no podían asumir. Entonces, si ellos esa garantía no la podían asumir, ¿qué hace la Cámara de Compensación? Le obligan a que prohíban las compras en ese activo en concreto porque no pueden asumir el riesgo. Igual que cuando tú no puedes asumir el riesgo con tu broker, no puedes comprar la acción porque no tienes los fondos, no puedes comprar la acción tampoco. ¿Comprendemos? Entonces ahí sí se ve una cierta manipulación para proteger que no hubiera más compras y así no causar más pérdidas a los fondos. Eso tendrán que investigarlo, tendrán que verlo. Otra manipulación también es que Robinhood ha cerrado de forma, digamos, automática en posiciones a la gente en zonas muchísimo más bajas donde estaba. Si eso también se prueba, es muy grave. Si eso es cierto, es muy grave. Esos dos hechos son dos hechos que atacan totalmente el libre mercado. Totalmente. Pero el hecho de que no se pudiera comprar tiene más que ver con la Cámara de Compensación, que no le permitía por la masa neta de compra tan grande que había. De hecho, no solo Robinhood, digamos, cerró las compras, sino hubo muchas más. Recordemos lo que ocurrió en el IBEX 35 con el tema del coronavirus. Hubo una masa neta tan grande de gente posicionada en corto que no había forma de posicionarlo con las compras porque nadie estaba comprando ese índice. ¿Qué hizo entonces el CNMV para que no ocurriera, para que no bajara más? Prohibió los cortos durante un tiempo. ¿Estoy de acuerdo con eso? Pues la realidad es que no. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo del libre mercado. Y si un activo tiene que hundirse hasta X puntos, por sus datos se tendrá que hundir. Y si un activo tiene que subir hasta X puntos, tendrá que subir. Esos bloqueos lo hacen para proteger ciertos intereses de ciertas personas. ¿Vale? Y realmente pues no estoy de acuerdo en eso. Entonces, en resumen, ¿hay manipulación por parte de Wall Street Bet o por parte de los fondos? No. Ahora, si la sacudida alcista, la sacudida bajista la queremos llamar manipulación, vale. Pero digamos, una manipulación ilegal, no. Los fondos tenían una visión bajista, Wall Street Bet tenía una visión alcista. Simplemente, y ganaron la partida. La primera partida la ganó Wall Street Bet y después ahora parece que la están volviendo a ganar los fondos. Vamos a ver qué ocurre. ¿Los ricos pidieron reforma? No. De hecho, lo que ocurrió, algo que ha ocurrido ya antes. Y ya existía antes. Y tiene mucho que ver con el tema de la contrapartida y de la liquidez. Pero la garantía que supuestamente pidió el centro de compensación a Robinhood es legal. Si es cierto, es ilegal. ¿Es legal que Robinhood cierre de forma arbitraria las posiciones de sus clientes? Es ilegal. Si eso se prueba, son ilegalidades que atentan contra el libre mercado.
¿vale? Espero que haya gustado el vídeo. Ha sido un resumen, una explicación, lo mejor que he podido para este tema. Un tema que es complejo y es un tema interesante. Pues nada, espero que os guste el vídeo y hasta la próxima. Y muchas gracias.